Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de Costos 2. Entonces, en esta materia vamos a ir avanzando en lo que es la contabilidad de costos. Acá vamos a empezar el primer tema, que es costos por proceso, según el programa. Después vamos a ver temas más fáciles. Puede que este sea el tema más complicado, pero obviamente se explica de una forma sencilla en la parte práctica para que no sea tan difícil. Después veremos los temas más fáciles como punto de equilibrio, costeo absorbente, costeo directo, costeo conjunto. Son menos complejos. Ya hemos visto y vamos a ver un poco todavía algún tipo de ejercicio usando el sistema de costo por órdenes de trabajo, que fue lo que se vio en costo 1. Ahí, si se acuerdan, entonces nosotros lo que teníamos era contabilizar órdenes de producción, y ahí se contabilizaba aparte cada orden, porque se supone que esta orden tiene condiciones específicas. Entonces, una orden habla sobre un tipo de producto, otra orden tiene otras especificaciones del producto, y así sucesivamente. Entonces, se pueden tener muchas órdenes de producción y se va contabilizando aparte cada orden. Entonces, ahí lo que vemos es que tenemos productos separados o órdenes diferentes. La empresa puede tener muchísimas órdenes de producción sobre productos diferentes. Muy al contrario de lo que es el sistema de costo por proceso. Entonces, en el sistema de costo por proceso, nosotros vamos a producir una línea de producto, el mismo producto. Entonces, en línea grande de producción. Entonces, ahí podemos tener una orden de 100,000, por ejemplo, 100,000 juguetes, qué sé yo. Entonces, ahí el producto es el mismo producto que se está contabilizando. Entonces, acá el proceso contable va a ser que nosotros vamos a dividir en departamentos. Entonces, aquí la contabilidad va a ir por departamento, y obviamente se van acumulando los costos. Porque, por ejemplo, empieza en el departamento 1 el producto, pero después ese producto pasa al departamento 2 y puede que haya un departamento 3. Entonces ahí va pasando del 1 al 2, del 2 al 3. Y puede que en cada uno de ellos, de esos departamentos, vayan quedando productos en proceso. Es decir, no se traslade el 100% de un producto A al B o del B al C, porque en el C ya tendríamos, si fuesen 3, en el C o en el 3 ya tendríamos el producto ya terminado disponible para la venta. Entonces ahí esa va a ser la particularidad en este sistema de costo por proceso, que los registros contables se van a llevar por departamento. Entonces primero vamos a hacer una serie de cálculos en lo que respecta al porcentaje de avance en cuanto a los elementos del costo siempre. Aquí siempre tratamos lo que es la materia prima, la mano de obra y los cifras. Entonces allí lo que nosotros es acumular el costo a cada departamento, y obviamente eso se contabiliza. Pero aquí no es la gran cantidad de cuentas T, porque puede que solo hayan 2 departamentos o solo 3 departamentos, diferente a cuando teníamos orden 1, orden 2, orden 3 en el costo por orden. Entonces aquí, como dicen estos conceptos, la acumulación de costos en departamentos, centros de costo o procesos. Esas son las formas que nosotros le podemos llamar a, podemos decir, va por departamento, va por centros de costo, va por proceso. Pero la palabra ahí más utilizada es departamento.
Entonces, el departamento 1, el departamento 2, el departamento 3, 4, qué sé yo, depende del producto, cuántos procesos puede tener, porque puede tener ensamblado, armado, acabado, que esos son, digámoslo, pudiesen ser los departamentos o centros de costo de un producto. Depende de qué necesita en ese proceso. Así se va a dividir y ahí va a ir pasando de uno a otro. Y donde digo, va pasando de uno a otro, estoy hablando de los elementos del costo, materia prima, mano de obra y sí. El objetivo es determinar cómo se asignarán los costos a los diferentes procesos productivos, teniendo como fin principal el cálculo del costo unitario de cada producto. Es aplicable a aquellas industrias cuyos productos terminados requieren largos procesos, pasando de un departamento a otro, y corresponden a productos uniformes o más o menos similares. Entonces lo que decía es que aquí tener una línea de producción con un mismo producto o productos con similares y un solo tiraje de producto. Aquí los costos van a pasar por los diferentes centros o departamentos. Si por ejemplo dice que en la industria harinera, mientras por un extremo de la producción está ingresando el trigo para la primera etapa de lavado, en el departamento de secado se está procesando la parte ya lavada. En el departamento de molienda se trata el trigo ya secado y en el departamento de tamizado se recibe el producto proveniente del molino. Todo ello en una secuencia permanente hasta obtener la harina como producto terminado en el otro extremo de la producción. Entonces ahí en este ejemplo que nos da el trigo, que pasa por varios departamentos o centros de costo, el trigo hasta que obtener la harina. ¿Se tiene encendido? Entonces, así igual, por eso decía otro producto como ensamblado, acabado, por ejemplo, un automóvil. Entonces, todas las etapas que podría pasar hasta convertirse en un auto. Entonces, igual aquí lo vemos con un producto de consumo, que sería la harina. Entonces, ¿cómo va pasando de un departamento a otro? Entonces, en contabilidad, lo que vas haciendo es contabilizar el costo que hay en cada departamento y se va acumulando. Entonces, si tenemos un costo en un departamento 1, ese costo, como el producto pasa, digamos las partes del producto pasa al segundo departamento, entonces el segundo departamento acumula el costo del primero y así sucesivamente. Por eso es que, por ejemplo, nosotros vamos a partir con un ejercicio con 2 departamentos para entenderle que sea más fácil, porque ya se vuelve complicado al haber muchos departamentos dentro de la producción, porque allí va acumulando del anterior, vas acumulando del anterior, entonces ahí se vuelve, por eso es que se vuelve difícil. Por ejemplo, con 2 departamentos, entonces vos lo ves fácil. Y es la forma que vamos a empezar a trabajar el próximo sábado. En todos o casi todos los departamentos existirán durante el periodo inventario de productos en proceso y la misma situación podrá presentarse al final de cualquier periodo, salvo que se hubiera planificado en otra forma. Lo que les decía, que siempre en un departamento, o sea, si se mandaron, si se mandó tanto producto de trigo al primero ahí, a la primera etapa, puede que no toda esa etapa se termine, sino que queda todavía algún producto. Por ejemplo, aquí dice que primero tenemos el trigo y después lo pasamos a lavado. Puede que no hayamos lavado todo el trigo que se pasó a ese departamento. Entonces ahí siempre queda en proceso o va a quedar en proceso trigo y así sucesivamente en los demás centros de costo o departamentos. Varios
son elaborados en forma independiente unos de otros, ya sea desde el inicio de la producción o desde un punto llamado punto de separación. Recibe el nombre de procesos paralelos. La producción de un departamento continúa en el segundo y así sucesivamente hasta su terminación. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir acumulando los costos en cada departamento. Y nos dicen los costos de, aquí están los 3 elementos del costo, que es lo que nosotros siempre vamos a contabilizar. Entonces, nos acordamos cuando teníamos producción, órdenes de producción, entonces se acuerdan, teníamos producción en proceso, orden 1, producción en proceso, orden 2. ¿Qué metíamos en la producción en proceso? El material directo y la mano de obra directa. Y aparte teníamos SIF orden 1, SIF orden 2. ¿Qué teníamos ahí? Los 3 elementos del costo. Los 3 elementos del costo de cada orden de producción era lo que llevábamos a la cuenta T al final de producción en proceso. Y con eso costeábamos nosotros. ¿Cuánto nos costaba la orden de producción? Y después sacábamos entre las unidades resultantes y ahí sacábamos el costo unitario. O sea, nosotros en contabilidad de costos siempre estamos hablando de los 3 elementos del costo. Ahora, esos 3 elementos del costo que nosotros los llevábamos separadamente por órdenes de producción, ahora es lo que vamos a llevar en cada departamento, como en la gráfica nos indica. Ahí tenemos el material directo, la mano de obra directa y los SIF del departamento A. Después pasan al departamento B y como aquí son 2 departamentos, entonces ahí tenemos el producto terminado. El departamento B ya como es la etapa final del producto, al tener solo 2 departamentos, entonces se supone que en el departamento B ya está saliendo el producto que ya está listo para venderse. Entonces ahí lo mandamos al inventario de productos terminados. Dependiendo obviamente de cuántos productos se hayan terminado, ya estén listos. Y del producto terminado ya sabemos que siempre vamos a sacar lo que es el costo de venta, que va a ser la parte de productos que vendemos. Eso ya es normal, que nosotros vendemos, entonces ya sabemos que dónde vamos a costear según al producto terminado. O sea, va a salir, vamos a afectar la cuenta T de producto terminado cada vez que vendamos como parte del costo de venta. Aquí nos habla siempre sobre definiciones. Al inicio nos dice que el proceso es cuando la acumulación y control corresponde a las diferentes etapas de elaboración que involucran transformaciones completas. Aquí le tenemos que poner, dice, un nombre a cada actividad. Entonces ahí, como decía yo, se haya armado, ensamblado, ligado. O sea, dependiendo del tipo de proceso, le vamos a poner un nombre, como en el trigo decía, lavado, trillado, molienda. Entonces ahí están las etapas de ese producto. O sea, a cada proceso que le podemos llamar departamento, y a veces usamos así en clase como departamento A, departamento B, pero ya en una empresa, entonces ese producto, la transformación de ese producto, cada proceso tiene que tener un nombre. Operaciones, cuando la acumulación y control de los costos se efectúa atendiendo a la índole de la operación efectuada más que a la transformación. Esto se aplica en una empresa industrial cuando las diferentes etapas por las que atraviesa el material suponen pequeñas modificaciones parciales en las estructuras. Empresas que deben aplicarlo teniendo en cuenta que es un sistema de costo, debe ser compatible con la naturaleza y el tipo de operación que deberá ser empleado cuando un producto acabado es el resultado de una operación más o menos continua. O sea, aquí lo que buscamos es que el producto lleve una serie de procesos que te lleven obviamente a tener un producto disponible para la venta. Aquí vemos que las actividades industriales como fábricas papeleras, refinerías, petroleras, de azúcar, celulosa, pirina, electricidad, vidrería, aluminio, textil, envasadoras, química, de pintura, cervecera, refrescos, cereal, todo este tipo de empresas industriales
fábrica deben de usar el sistema de costo por proceso. Porque aquí lo que vemos es que para poder obtener ese producto debe de pasar por una serie de procesos que ya sabemos que le debemos de dar un nombre a cada proceso y lo que en sí cada proceso lo que nosotros llevamos es los 3 elementos del costo. Aquí tenemos los métodos en el costo por proceso, que ya sabemos para lo que es el inventario, el método del promedio y el método del PEPS, primeras en entrar, primeras en salir. Eso ya lo hemos visto porque ya hemos hecho, nosotros ya hicimos tarjeta CARDEX, en lo que era el costo por órdenes de producción. Y ya manejamos cómo llevar a cabo el control de los inventarios con estos 2 métodos que son los que actualmente se utilizan. Eso ya lo conocemos. El objetivo del sistema de costo por proceso, un sistema de costo por proceso determina cómo serán asignados los costos incurridos durante cada periodo. La asignación de costo en un departamento es solo un paso intermedio. El objetivo último es determinar el costo unitario total para poder determinar el ingreso. Entonces, si nos vamos aquí antes, nosotros cada orden de producción lo teníamos el costo total en producción en proceso, dividíamos entre las unidades de la orden y ahí teníamos el costo unitario. Entonces aquí el costo unitario lo vamos a determinar al final cuando nosotros tengamos ya los productos en el último departamento terminados, listos para la venta. Entonces ahí el costo total entre las unidades también. ¿Cuántas unidades nosotros logramos fabricar? Entonces ahí podemos sacar el costo unitario. Y como siempre sabemos que no todas las unidades se terminan, siempre pueden quedar unidades en proceso. Aquí también hay una parte de explicar el tratamiento contable de pérdidas normales y anormales en el caso de que haya, por ejemplo, material o desperfecto. En este caso vos podés obtener algún tipo de unidades con defecto o que no salieron en perfectas condiciones. Entonces ya esa sería una pérdida para la compañía. Entonces, como estamos hablando aquí del proceso, y el proceso pueden llevar, que puede estar en función de maquinaria, la elaboración de productos, entonces ahí puede haber algún tipo de pérdida en el caso de que los productos salgan desperfectos, con algún desperfecto. Entonces podemos calcular esa parte. Calcular el valor del trabajo en curso, completar la producción y la pérdida anormal, utilizando siempre los sistemas de promedio y PEPS. Durante un cierto periodo, algunas unidades serán empezadas, pero no todas serán terminadas al final de él. Supongamos aquí dice que durante el mes de abril 2.000 unidades fueron puestas en proceso en el departamento A. Los costos incurridos fueron material 2.000, mano de obra 1.000, indirecto o CIF 500. Al fin del mes se terminaron 1.000 unidades y se transfirió al departamento B. Entonces ahí empezamos con 2.000 unidades en el departamento A, pero solo 1.000 unidades se transfieren al departamento B. El objetivo de un sistema de costo por proceso es determinar qué parte de los 2.000 de materiales, 1.000 de mano de obra y 500 de CIF se aplican a las 1.000 unidades terminadas y transferidas y qué parte se aplican a las otras 1.000 unidades en proceso. Cada departamento preparará un informe de costo de producción. Eso es lo que vamos a hacer o voy a explicar el próximo sábado, que ya es con números. Y aquí lo que te quiere decir es que vos tenés costos en un departamento y ahí lo que tenés que es
asignarlo a las unidades terminadas y a las unidades en proceso. Entonces ahí se hace un informe de cada departamento. Ahí vamos a ver que vamos a tener tasas y de esa forma nosotros vamos a saber cuánto de ese costo, porque ahí vemos unidades terminadas y transferidas, unidades en proceso, unidades equivalentes. Todo eso se va a explicar obviamente el próximo sábado con un ejercicio. Pero en sí eso es lo que se busca en costo por proceso. Que del costo determinar cuánto corresponde a las unidades terminadas y cuánto corresponde a las unidades en proceso. También vamos a ver una parte de esto que les decía sobre las pérdidas normales y anormales más adelante, que son inherentes en el proceso de producción y no pueden eliminarse. Estas pérdidas ocurren bajo condiciones operativas eficientes, llamadas pérdidas normales. Y también hay algunas pérdidas que no se espera que ocurran bajo condiciones eficientes. Estas pérdidas no son una parte inherente del proceso de producción y son llamadas anormales. Entonces, por muy eficiente que sea un proceso de fabricación de un producto, puede que vos digas, esta maquinaria puede tener una pérdida normal porque se puede detener, puede sufrir algún desperfecto, qué sé yo. Entonces vos ya prevés que puede ocurrir una pérdida. Entonces eso es lo que nos dice, puede ser una pérdida normal, que es lo que vos ya estás contemplado, que se pueden dar en relación a obtener algunas unidades que no estén en perfectas condiciones. Pero puede haber una pérdida normal en el caso de que vos no la tengas prevista y que esté funcionando y pueda pasar algo, un desperfecto imprevisto, algún error en maquinaria que te dé como resultado unos productos que no eran que vos tenías planificado fabricar o que al final no los vas a poder vender, digamos. Entonces ahí sería, esa es la diferencia entre una pérdida normal y una normal dentro del proceso productivo. La importancia del costo por proceso, los costos constituyen un ente muy importante ya que son una herramienta de la gerencia en las grandes, medianas y pequeñas empresas. En cuanto a la toma de decisiones, ya sabemos que los costos son empleados para determinar el precio de producto, permitirá a la gerencia medir la ejecución del trabajo, es decir, comparar el costo real de fabricación de un producto, de un servicio o de una función con un costo previamente determinado. Ese tema también lo vamos a ver en costo 2. Vamos a ver los costos estimados, que aquí nos habla un poquito sobre eso en cuanto a la toma de decisión, y evaluar y controlar el inventario, que se refiere a mantener en existencia las cantidades adecuadas de los diferentes productos. Aquí primero ya sabemos que siempre tanto el costo por orden de producción como el costo por proceso, lo que nos ayuda uno es a determinar los precios de los productos. Entonces aquí nosotros siempre, lo que les decía, tomamos decisiones en base a los 3 elementos del costo siempre. Porque si los 3 elementos son los que me determinan cuánto me cuesta una producción, ahí el material directo, la mano de obra directa y los sí, entonces en base a ello es el cálculo del costo unitario. Ya sabemos, el costo total entre las unidades fabricadas, eso me da a mí el costo unitario. Después yo le añado el margen de ganancia y determino el precio de venta del producto. Pero ahí la cuestión es que cuando nosotros ponemos un margen de ganancia y que obviamente queda libre al productor, al fabricante, pero ahí tenés que tomar en cuenta en decisión, por ejemplo, a la competencia, lo que les decía en costo 1, porque vos no podés decir, esto me costó 500, le voy a ganar el 50%, le voy a añadir 250, entonces 500 más 250, 750 voy a dar este producto. Es lo que vos quisieras, digamos, tal vez. Pero ¿qué pasa? Que si el producto
en el mercado vale 650, entonces a vos nadie te va a comprar porque el producto te resulta muy caro. Entonces ahí viene que vos vas a tomar decisiones en cuanto a, tengo que poner un precio que esté ahí a la par de la competencia. O sea, obviamente para que sea competente en cuanto a precio. O tal vez fabricaste un producto de mayor calidad y ahí puede que juegue a tu favor el tener el costo más alto. Pero al final, también lo que vos debes de determinar como fabricante es que si los tres elementos de costo están muy elevados, donde vienen decisiones que les decía yo en cuanto, por ejemplo, al material. El material es muy caro. Tengo que buscar otro proveedor. O mano de obra, decíamos, tengo un alto costo de mano de obra, tengo muchas personas trabajando en esos procesos, entonces tengo que despedir personas, que sean menos personas, entonces eso me baja a mí la mano de obra, o tal vez en algunos necesito más maquinaria que personas. Entonces ahí vienen las decisiones en base a los elementos del costo y determinar el precio del producto, porque siempre debe de haber un precio que sea concordante con la competencia y que también obviamente te deja a vos un margen de ganancia. Porque no puedes tener un margen de ganancia muy bajo porque al final ya sabemos que después tenemos que restarle los gastos y puede que ahí estés perdiendo en vez de ganar. Entonces vos siempre lo que debes de tener es ahí un control sobre tus costos que te permita tener un costo unitario ahí bajo para poder añadirle tu margen de ganancia que sea bueno y que vos puedas ganar. En lo que se refiere al costo real y el costo estimado, como les decía, es un tema aquí ese tema también es un poquito complicado, complejo, no es tan difícil, pero sí lleva complejidad. Y aquí lo que hace el fabricante es que primero estima en cuanto a la producción. Es decir, yo digo, ¿cuánto voy a gastar? Yo lo estimo, lo contabilizo. Porque aquí entra en juego el costo histórico, porque por ejemplo, si hablamos de la fábrica, entonces puede que ella ya fabricó esos productos anteriormente y ella tenga información de cuánto le puede costar un nuevo pedido o un producto similar. Entonces ahí vos contabilizás costos estimados. Esta producción que tengo o que voy a hacer me va a costar tanto, tanto y tanto de los tres elementos del costo. Entonces ahí vos estimás. Pero después vos te pones a fabricar, ya tenés los productos terminados y entonces en ese momento que tenés el costo real, cuánto fue lo que verdaderamente te costó. Entonces ahí en contabilidad de costos lo que se hace son las famosas variaciones, que es comparar el costo estimado con el costo real. Entonces ahí te puede dar una variación positiva y una variación negativa en base a que tu costo real fue mayor que el estimado o fue menor que el estimado. Entonces ahí eso lo vamos a aprender también en esta materia de costo 2, cómo contabilizar costos estimados y costos reales. Obviamente es ya en la toma de decisiones muy importante porque te dice a vos, de acuerdo al resultado de la variación, que si está estimando bien, obviamente, o está estimando mal. Porque las estimaciones, obviamente, lo que nos van a ayudar es a la hora de, por ejemplo, hacer una cotización. Es cuando nos dicen, necesito, te voy a comprar 1000 unidades de un producto y cuánto me va a costar. Entonces, ahí vos podés, por ejemplo, en el caso de materiales, cotizar materiales. Y ahí estimar cuánto te va a costar esa producción en base a darle un precio al cliente de cuánto te va a costar esta producción que vos me estás cotizando. Para eso te va a servir mucho lo que son los costos estimados. Y para evaluar y controlar el inventario, ya sabemos que aquí lo que necesitamos siempre, si estamos hablando de líneas de producción continua, donde es la elaboración de un mismo producto, la fábrica, por ejemplo, hace un mismo producto o uno o dos tipos de productos, entonces aquí es cuánto stock necesitas,
Entonces ahí va la producción va dirigida en eso, a mantener siempre inventario, a estar moviendo inventario y a tener el stock, como dice ahí, por cualquier solicitud, porque estamos hablando de la elaboración de un mismo producto, muy diferente a lo que era la producción en proceso o por órdenes, en la que teníamos diferentes tipos de productos o diferentes especificaciones. Aquí estamos hablando de un mismo producto que se fabrica en grandes cantidades. Aquí nos dice que, en conclusión, los costos son imprescindibles para cualquier actividad económica, ya que estos determinan el valor del producto. Estos, a su vez, se subdividen y cada subdivisión tiene su valor en los diferentes tipos de empresas. Los costos tienen una gran importancia en la toma de decisiones de las grandes, medianas y pequeñas empresas. Aquí nos vuelve a hablar sobre lo mismo. Ya sabemos que un proceso de producción nos decía que es un sistema de acciones interrelacionadas orientado a las transformaciones de ciertos elementos, denominados factores. Aquí lo que decíamos es que un proceso de producción es lo que le vamos a llamar un departamento. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio, en los ejercicios que vamos a hacer, podemos llamarle departamento A, departamento B, pero que en una empresa decíamos que le vamos a poner un nombre a cada proceso. Los factores o recursos, en general, toda clase de bienes o servicios económicos empleados con fines productivos, las acciones, ámbito en el que se combinan los factores en el marco de determinadas pautas operativas y los resultados o productos, en general todo bien o servicio obtenido de un proceso productivo. Lo que estamos buscando es obtener productos terminados disponibles para la venta y en este caso que el producto va a pasar por varios departamentos o centros de costo. ¿Consultas, alumnos? No, profe. Aquí en la segunda parte del material nos sigue hablando ya sobre lo mismo, es un poco, aquí un poco repite lo mismo de lo que hemos tratado. En características nos dice que los costos se acumulan, se registran por departamentos, centros de costo. Cada departamento tiene su propia cuenta de trabajo en el libro mayor. En esta cuenta se carga con los costos de procesos incurridos. Pero es lo que les decía, es más fácil porque allá teníamos orden 1, SIF 1, SIF 2 y aquí solo va a ser de acuerdo al departamento, departamento A, departamento B en cuenta B, pues que si un producto puede tener muchos, pero muchos pueden ser unos 5 o 6 procesos que puede tener la elaboración de un producto. Las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso. Eso lo vamos a aprender el próximo sábado, cómo calcular las unidades equivalentes en un departamento. Los costos unitarios se determinan por departamento en cada periodo. Las unidades terminadas y a sus correspondientes costos se transfieren al siguiente departamento o artículo determinado. Y los costos totales y unitarios de cada departamento son agregados periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes de producción. Entonces, siempre hacemos un informe de producción. Aquí primero tenemos que hacer un informe de producción que es mostrar los cálculos y después vamos a hacer las cuentas de. Por eso es muy diferente al costo por orden de producción. Porque aquí primero hacemos un informe de las unidades equivalentes y después esos datos que calculamos en cada departamento, entonces eso es lo que contabilizamos. Digamos que ese informe es como lo más largo, de estar, digamos, de cierta forma indicando de dónde salieron los datos de las unidades, de cada elemento del costo, y la parte que se contabiliza es pequeñita. O sea, aquí lo que vamos a usar más tiempo es para esa parte donde dice el informe o el del departamento. Pero la parte que se contabiliza es pequeña. Aquí el tiempo va a ser en determinar
la información, el informe de cada departamento. Pero como decía, vamos a empezar con 2 departamentos para comprenderlo. Aquí nos habla sobre el sistema de órdenes de producción, que es el que ya vimos, para que ustedes un poco comparen y vean la diferencia entre ambos sistemas. Entonces aquí, a modo general, podemos ver el sistema de costo por órdenes de producción, que fue el que ya vimos, y que aquí vamos a, en cierto tiempo, vamos a hacer algún tipo de ejercicio para que no se nos olvide. Aquí vemos producción notificada, producción variada, condiciones de producción flexible, costos específicos, control más analítico, un sistema tendiente hacia costos más individualizados, sistema más costoso. Lo que decíamos, al tener muchas órdenes de producción se nos hace más compleja la contabilidad y un costo un tanto fluctuante. En el costo por proceso la producción es continua porque decimos que estamos elaborando un mismo producto en grandes cantidades, producción más bien uniforme, condiciones de producción más rígidas, costos promediados, un control más global, un sistema tendiente hacia costos generalizados, sistema más económico, un sistema económico y un costo un tanto estandarizado. Ahí podemos ver a términos generales cuáles serían las grandes diferencias entre el sistema de costo por orden de producción y el sistema de costo por proceso. En lo que es la contabilización es más económico, como les decía, son poquísimas cuentas telas que se utilizan, y lo más difícil en costo por proceso es los informes de cada departamento, que es donde nosotros determinamos cuáles son las unidades terminadas y transferidas al siguiente departamento, las unidades en proceso, las unidades equivalentes en material, en mano de obra y en cifra. Digamos que esa es la parte más compleja, determinar eso, y porque, como decimos, los costos se van trasladando al siguiente departamento, hasta llegar al final, al último, que es donde ya está el costo del artículo ya terminado disponible para la venta. Pero obviamente eso lo voy a explicar mediante un ejercicio con 2 departamentos el próximo sábado. ¿Consultas? Ninguna, profesor. Está bien. Una pregunta. Sí. Estos ejercicios, lo que pasa es que se cortó. ¿Es de, cómo se llama? ¿Para hacerlo como tarea o lo vamos a realizar el sábado? No, el ejercicio yo lo voy a explicar el sábado. Ah, ok. Sí. Ahorita solo dejé como un mapa mental para que ustedes lean la parte teórica. Ok, excelente, gracias. Sí, yo explico ejercicio el sábado, y después ya seguimos con la tónica que llevamos, ustedes hacen otro, después podemos hacer otro más completo, y el primer examen va a ser de este tema, porque este tema es muy importante y hay que evaluarlo. Es como el costo por orden que vimos anteriormente. Son 2 temas fundamentales en contabilidad de costos, que digamos que por algo básico general vos tenés que dominar estos dos sistemas de costos. Entonces, este tema por ley va a ir en el examen. Por ley tiene que ir, porque es de los más importantes. ¿El examen va a ser virtual o presencial? Todavía no sabemos. Es para hacerlo en Excel, profesor, sale más fácil. Ah, claro, en Excel sí. Sí, pueden llevar compu, ustedes saben. Ah, ok, excelente. Sí. Entonces hasta ahí vamos a llegar por hoy. Nos vemos el sábado a aplicar un ejercicio ahí en la pizarra. Bueno, profesor, tenga buen día.